un desierto infinito y soledad, aderezados con los rayos abrasadores de un sol caprichoso. Y ella, exhausta y sin entender qué demonios está pasando aquí. Es difícil creer y aceptar que todo resultó ser una mentira. Ella era Alicia Lane, la única hija de esta familia que nació en los últimos 200 años. Parecería una gran alegría, pero su vida se convirtió en una jaula de la que nadie pensaba dejarla salir. La única alegría para esta valiosa flor fueron los libros, que reemplazaron a sus amigos. Pero en algún momento quedó claro que ni siquiera ellos la salvarían de la amarga verdad, ni la apoyarían. Por lo tanto, al aceptar la verdad de que era la hija ilegítima de su padre, aprendió a sobrevivir. Aunque su padre la reconoció oficialmente, y ella se convirtió en la única dama de la casa Lane. Debido a que nació niña, su padre la consideró útil para el futuro de la familia. Y justo después de su 17 cumpleaños, Alicia descubrió que pronto se casaría. Una noticia desagradable, pero bastante esperable. Menos mal que el novio parecía ansioso por conocerla, aunque podría ser simple cortesía. Además, Gregorio era guapo y joven, lo que también era una gran ventaja. Sí, no hubo un flechazo, sí, era una unión política, pero ¿a quién le importó eso alguna vez? Y todo iba bien hasta el momento en que Gregorio fue descubierto siendo infiel. Y no es que se liara con una cualquiera. No, el hombre eligió a una mujer casada y recibió un desafío a duelo de su marido. Sobrevivió, pero quedó inválido. Un lastre así no le servía a la casa Lane y anularon el compromiso. La casa Barker protestó, por lo que los juicios se extendieron durante 8 años. La casa Lane ganó el proceso, pero Alicia ya no tenía 17, sino unos considerables 25 años. Y un día, su padre finalmente llamó a su hija a su despacho, ya que era hora de hacer algo con ella. Obviamente, le había encontrado un nuevo marido provechoso para la familia. Y esta vez, se atrevió a apuntar al mismísimo archiduque Richard Tessen. Le llamaban de tantas maneras, el hermanastro del emperador. Pero sobre todo, lo consideraban un asesino de grandes duquesas. Porque, míralo como quieras, hasta ahora había tenido 6 esposas. La primera murió justo después de la boda. Ni siquiera llegó a su nuevo hogar. A la segunda no le gustó el clima de Tessen y regresó con sus padres, donde pronto murió de una extraña enfermedad. La tercera intentó escapar, pero el emperador le ordenó regresar, aunque ocurrió un accidente, y cada una de las siguientes también murió. Alicia no era tonta, sabía que le esperaba el mismo destino. ¿Cómo deseaba gritar, negarse, marcharse con la frente en alto? Pero permaneció en silencio. Todas las palabras se le atascaron en la garganta, y una ola de pánico la invadió de pies a cabeza. Su padre ya lo había decidido todo. Nadie le preguntó su opinión, y ahora está de nuevo en su hermosa prisión, lujosamente amueblada. Es curioso que solo a la doncella le importara su destino. Rogaba a su señora que no aceptara el matrimonio. Pero, ¿cómo lograrlo? Esa era la cuestión. Necesitaba estar a solas para reflexionar sobre la situación. La joven abrió el joyero que justo le había enviado el duque, comprándola a sus padres. Todo se veía lujoso y ostentoso, pero a Alicia le llamó la atención un colgante, de aspecto antiguo y menos llamativo que el resto. Pero al abrirlo, descubrió un reloj en su interior, cuyas agujas cobraron vida inesperadamente. Y junto con ellas, el espacio circundante también despertó, sumiendo la habitación en una sangrienta penumbra. Ese espacio la absorbía, envolviéndola en una oscuridad impenetrable, un extraño lugar en la nada. Alicia aún no había visto el terrible monstruo que se escondía en esa oscuridad, pero incluso cuando lo vio, no podía creer lo que veían sus ojos. Todo parecía un sueño. Y así, de una forma incomprensible, Alicia terminó en el infierno. La delicada flor de invernadero estaba aterrorizada. Lo único que podía hacer era esconderse. Esperar un milagro era aún más aterrador, pero parecía que los monstruos dormían. Podía intentar huir. Era improbable que encontrara un mejor momento para escapar. Aquel primer día en el infierno, Alicia murió, devorada por uno de los monstruos. Suena a locura, porque está viva. De algún modo se volvió inmortal. Esto tenía una ventaja. Cualquier herida sanaba pronto sin dejar rastro. Pero la inmortalidad tenía un lado oscuro. No podía morir. Si lo recuerda, en sus primeros días en ese lugar, Alicia solo lloraba y suplicaba clemencia a los monstruos. Luego se enfureció, pero tampoco sirvió de nada. Sin embargo, la ira le dio fuerzas y fervor para resistir a los monstruos. Al final, Alicia decidió escapar del infierno.
que no quería dejarla ir. Decidió eso, pero la idea de que el lugar no la dejaría ir, los monstruos la devorarían y cosas así, la paralizaban. Estaba aterrada hasta perder el conocimiento, pero si no lo hacía, nadie la ayudaría. Y la chica corrió, e incluso vio una luz al frente que la animó. Si corre un poquito más rápido, se salvará. Y justo cuando la salida estaba tan cerca, el monstruo despertó y alcanzó a la chica. El regreso a casa se canceló, ya que los monstruos comenzaron a darse un festín con ella. Fue la peor muerte, cuando estás consciente y observas cómo te arrancan la carne pedazo a pedazo. Y de nuevo está viva, y en la esquina hay una montaña de sus propios huesos de cuerpos pasados. En ese instante, se le ocurrió que casarse con el gran duque seguro no la mataría. Oh, ella sería la novia perfecta para él. Solo que está en el infierno, y los monstruos la devoran inusualmente lento, causándole dolor. Espera, si no le gusta el dolor, ¿por qué no mata ella primero a los monstruos? Pues, si no quiere ser asesinada, necesita matar primero, y como arma puede usar un hueso duro y afilado como un cuchillo. Es más, si Alicia podía resucitar de cualquier herida, los monstruos no tenían esa habilidad. Lentamente, uno por uno, la chica iba matando a los enemigos. En esos momentos, su propia madre no la reconocería, pero era la única forma de sobrevivir. Así, al cabo de un rato, mató a todos los monstruos. Ahora podía tomar el tesoro. Fueron esas horas las que la trajeron aquí, pero al menos funcionaban y podía saber la hora. Y si les creemos, no ha estado en el infierno más de 20 días. En ese instante, la tensión explotó. Pateaba cadáveres, maldecía y se regodeaba de que estuvieran muertos y ella viva. De repente, algo se rompió y brilló, como una gema valiosa. Incluso en la oscuridad del infierno, esa piedrecita resplandecía. Mientras tanto, el asistente de Richard, Juan, fue a verlo. El hombre intuía que hablarían del carruaje del Marqués Lane, que acababa de llegar. Suponía que su nueva prometida, como todas las demás, ya estaba muerta. No era exactamente así, pero Juan temía dar detalles, aunque tuvo que hacerlo, y soltó que la chica había desaparecido. Ridículo oír eso. Richard estaba seguro de que Alicia había huido, pero igual está destinada a morir. Él no tenía idea de que su destinada estaba luchando contra monstruos en el infierno. Ya no era una chica llorosa, ahora sabía matar, y lo hacía sin remordimientos. Cada día crecía en ella la certeza de que lograría escapar de ese lugar. Pero la chica estaba tan ensimismada que no notó que la estaban vigilando. Por eso, sin dudarlo, tranquilamente le sacó gemas preciosas al monstruo. Y no se dio cuenta de cómo el espía la atacó por la espalda, pero falló en el último momento. La chica resultó ser más ágil, dejando al oponente con las manos vacías, pero luego se aferró a su cabello, sin entender cómo se había atrevido a tocarla. En resumen, ella lo golpeó con la rodilla en la cara para que aprenda a no robar. El orejudo se quedó paralizado. La frágil chica le provocaba terror, pero Alicia se detuvo al darse cuenta de que él podía hablar, y él ya estaba de rodillas, rogando por su vida. Incluso prometió darle todos sus cristales de maná, pero a ella no le importaba nada de eso. Quería saber dónde estaban. Resulta que en Alik Occidental. Esto era interesante, porque Alicia pensaba que era el infierno. Pero la cosa era un poco más compleja, y eso significa que, si recolectas cristales multicolores, puedes volverte más fuerte. Pero ella arrojó los cristales al suelo con tanta indiferencia que al orejudo le dio un vuelco el corazón. Eran los cristales más grandes que había visto. Hasta sintió un poco de envidia, porque si él hubiera tenido una piedra así, podría haberse vuelto más fuerte. Imaginen su sorpresa cuando la chica decidió darle sus cristales. A cambio, él tenía que responder a algunas de sus preguntas. Por las respuestas del orejudo, quedó claro que para obtener un cristal de maná más fuerte, cazar bestias demoníacas no era suficiente. Pero los demonios inteligentes son otra cosa. Sus cristales de maná son mucho más fuertes, y se matan entre sí para tomar el poder. Alicia no iba a cazar a los pequeños señores por ahora, así que fue directamente al más fuerte y principal. El demonio la esperaba, derrochando saludos y cumplidos, pero Alicia tenía otros planes, y le lanzó una lanza directamente. Increíble, pero logró matar al demonio al primer intento. Aunque el cristal de maná de esta criatura comenzó a comportarse de una manera extraña. La piedra parecía decirle que debía ir al norte, pero a ella no le importaba, pues tenía todo el tiempo del mundo en sus manos. De repente, todo dio vueltas, y se despertó en su casa, en su habitación. Pero incluso aquí algo salió mal.
en cuanto la chica se miró al espejo. Pues desde el espejo la miraba una Alicia completamente joven. Seguía siendo ella, y quizás todo esto ocurrió por el poder de la piedra mágica. Las sorpresas no terminaron ahí. Al caer se torció el tobillo, pero ahora estaba sana y salva. Pero no tenía su fuerza anterior. Se quedó en el infierno, junto con las piedras de maná. En ese instante, alguien llamó a la puerta de su habitación. Era Daisy, su doncella. Para no levantar sospechas, Alicia se metió en la cama, y solo entonces permitió que la sirvienta entrara. Alicia intentaba fingir que todo estaba bien, que había dormido bien, y ser amable, pero algo no cuadraba. La comprensión de lo que sucedía golpeó a la chica en los nervios. Porque Daisy ahora tenía solo 22 años, y en ese momento, Alicia perdió el conocimiento, comprendiendo que había regresado al pasado, donde solo tenía 17 años. Con esa reacción, asustó a la doncella, quien llamó a la señora mayor. Afortunadamente, la joven se recuperó rápido, aunque tenía mucha sed. La madre inmediatamente empezó a interrogar a su hija sobre lo ocurrido, pero ella no dijo nada al respecto, aunque dejó a la mujer en shock al llamarla mamá por primera vez. Hace 17 años, la marquesa llegó a la mansión sin previo aviso. Claramente se avecinaban problemas, sobre todo al ver a la niña jugando con las criadas. Pero la marquesa se arrodilló frente a ella, diciéndole que era su mamá. Alicia se quedó paralizada, como conejo ante una serpiente, recordando las maldades que le decían. Debía estar agradecida por lo que le daban, pero nunca pedir más. Por eso, instintivamente, se escondió tras la espalda de la doncella. La marquesa no se enfadó por su reacción. La asustó apareciendo de repente. Con el tiempo, Alicia empezó a sentir el cariño de la marquesa, pero nunca logró llamarla mamá, y eso era lo que más lamentaba en el infierno. Ahora, está decidida a cambiarlo, haciendo feliz a esa mujer. Daisy notó que Alicia había cambiado mucho. Y eso es raro. Así actúan los que rozan la muerte, no los que se desmayan. Mientras, Alicia seguía charlando con su madre, preguntándole si era cierto que Gregory Barker sería su prometido. Y es que ese joven no le gustaba nada. Alicia sabía que en la nobleza el matrimonio no es por amor, sino para afianzar el poder, así que dudaba que su madre la ayudara. A decir verdad, a la marquesa tampoco le gustaba ese tipo, así que quería ayudarla a librarse de él. Sus palabras y actos no se parecen en nada al marqués Lane, pero recuerda a ese hombre de joven. Por lo tanto, ella iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar a su hija. Pero todo se torció, así que Alicia irrumpió en el despacho de su padre, y esto definitivamente estaba de más. El hombre pensaba que su hija se comportaba de forma imperdonable, entrando sin permiso. Exigía que su hija volviera a sus aposentos inmediatamente. Claramente no era lo que debía decir el dueño de la casa, que había encerrado a su esposa. ¿Cómo le disgustaba su comportamiento? En esta casa, hasta las paredes tienen oídos y ojos. Pero a Alicia eso no le importaba, como tampoco la reputación familiar. Sobre todo, tras lo que le hizo Voldemar a su esposa. Además, papá debería pensar en qué pasará con su reputación cuando, sin querer, le destroce la cabeza al prometido con un martillo. El marqués no toleró las amenazas y golpeó a su hija, pero eso no calmó su furia, pues ella también deseaba golpear a su padre. En ese instante, el hombre comprendió que algo le había pasado a su hija, siempre tan obediente. Antes no se atrevía ni a hablar, pero hoy irrumpió en su despacho con los ojos llameantes, como si no fuera una dama, sino una guerrera curtida en batallas. La idea era extrañamente aterradora. Voldemar no entendía cómo su hija había cambiado tan rápido, así que le ordenó quedarse en su habitación hasta nueva orden. Pero la prohibición no se aplicaba a los invitados, así que Harry, su hermano mayor, fue a visitarla. El chico no entendía su calma y temía que, a este paso, acabara metiéndose en problemas. Menos mal que el marqués liberó a mamá. Lo malo es que le prohibieron entrar en el ala masculina, pero ella ansiaba ver a su hija, y Félix tuvo que esforzarse para detenerla. Alicia entendía que su hermano mayor lo estaba pasando realmente mal. Si a Félix lo entendía un poco, le sorprendió la preocupación de Harry por ella. No creía que fueran tan cercanos como para que eso sucediera. Nunca pensó que Harry la amara, y a él le avergonzaba hablar de sus sentimientos. El problema se resolvió solo, pero el compromiso seguía en pie, esperando al emperador. Era triste, pues su aversión al prometido empezó en su debut, donde la humillaron. Cayó y no pudo levantarse rápido, y el primero en reírse de ella fue Gregory. Harry no lo sabía,
y ahora ardía en deseos de retar a duelo al ofensor de su hermana. Era una mala idea, así que Alicia le entregó una carta. Harry debía entregar eso al duque Tessen. La carta llegó al duque, quien no entendía cómo se filtró la información sobre la salud de su prometida. Roderick se enteró del compromiso hoy, así que no pudo haber filtración. Nadie lo sabía. Y eso era extraño, muy extraño, y planteaba serias preguntas. Por eso, el hombre decidió reunirse personalmente con el misterioso remitente. El mayordomo y el asistente se opusieron, pero a nadie le importaron sus opiniones. A solas, Richard pensó que la carta había sido demasiado llamativa. Por eso, tenía tantas ganas de ver al remitente. Alicia y Daisy llevaban ya bastante tiempo de camino al templo. A la chica le alegraba ir en el carruaje de su madre, o ya se habría mareado. Pero se alegró demasiado pronto, porque la carroza se sacudió y zarandeó. La pregunta es, ¿qué demonios está pasando aquí? Así que Daisy decidió salir y ver qué pasaba, aunque Alicia intentaba detenerla. La doncella no entendía tanta precaución, por lo que se convirtió en un blanco fácil. Menos mal que Daisy solo perdió el conocimiento, porque podrían haberla matado fácilmente. ¡Porque la aguja podría haber estado envenenada! Alicia conocía la sustancia de la aguja, pero no debería estar ahí. En ese momento, el duque Tessen asomó a la carroza. Ahora podía hablar con la chica a solas, pues hacía tiempo que se dio cuenta de que Sirius y Alicia son la misma persona. Al observar al hombre, la joven comprendía que era Richard, desprovisto de todo rasgo imperial. Él tampoco creía que fuese la hija del marqués. Su aspecto era deplorable, pero conocía secretos valiosos. La pregunta era, ¿cómo sabía la joven sobre la salud de la prometida del duque y su fatal viaje? Era incómodo hablar en el carruaje, así que Richard ayudó a Alicia a bajar. Pero ella ignoró su gesto y siguió adelante, sin prestarle atención. Richard había oído rumores de la timidez de Lady Lane, pero ahora no veía rastro de ella. Dejando eso de lado, lo importante era, ¿por qué eligió este lugar para reunirse? Se trataba de las Piedras de Dolore, consideradas un antiguo reloj solar. La leyenda decía que las criaturas no humanas no podían entrar al círculo durante el día. El duque no se interesaba en esas cosas, y era la primera vez que venía. Sin embargo, entró con calma en el círculo del reloj de sol. Alicia lo observaba, consciente de que era muy probable que ella no pudiera entrar. Richard ya estaba en el círculo, lo que significaba que era humano, pues corrían rumores de que si alguien no podía entrar, era cualquier cosa menos humano. Para el duque eran solo cuentos, pero para Alicia, que regresó del infierno, una realidad palpable. Pero se armó de valor y entró también, confirmando que era humana. Su felicidad era inmensa, por lo que se alegró de compartirla con el joven. Ahora era el momento de presentarse como es debido. Alicia ya no ocultó que ella le había enviado esa carta a Richard, tras lo cual se arrodilló y le pidió al duque que se casara con ella. Ricardo estaba furioso. ¿En serio la chica frente a él tenía un problema mental? No iba a escuchar semejante tontería. Lamentable, pero solo había perdido su tiempo miserablemente. Alicia no esperaba esa reacción en absoluto. El hombre ni siquiera escuchó su tentadora propuesta completa, ni el argumento de que ella sabía sobre el matrimonio real despertó su interés. Pero Alicia no se rendía y seguía hablando, aunque Ricardo se sintió repentinamente mal. Era muy pronto para el nuevo ciclo de Lua, pero algo había provocado el ataque. Era posible que se hubiera alejado demasiado de casa, activando la maldición. Definitivamente necesitaba volver a Tessen, pero no tenía fuerzas ni para moverse. Viendo su estado, Alicia comenzó a ponerse nerviosa. Quería intentar reanimarlo, pero Richard la rechazó, diciendo que se encontraba perfectamente bien. Pero Alicia no le creía, así que bruscamente lo agarró de la mano. La chica iba a ayudar al hombre a llegar al carruaje, pero él se quedó quieto al sentirse mejor. En el rostro del duque se veía desconcierto, pues ya no oía esos horribles sonidos, y la causa era su tacto. Ahora estaba listo no solo para tomarla de la mano, sino también para abrazarla, para no oír las voces ni sentir el dolor. Y ahí están, como una verdadera pareja, sentados en un banco, tomados de la mano. El hombre incluso estaba dispuesto a escuchar la propuesta de la chica. Era justo lo que necesitaba, y Alicia prometió hacerle 4 predicciones al duque al año si se casaba con ella. Surgía una pregunta lógica. ¿Por qué Richard debía creer esas predicciones? Por un lado, la carta que recibió era bastante detallada y precisa. Entonces, ¿a quién quería la chica que él quitara de su camino? Esa persona era Gregory Barker. Sí,
Romper con su familia no le convendría al duque, pero la chica podría ser la clave para su maldición. Por lo tanto, estaba dispuesto a comprometerse con Alicia. Eso debería ser suficiente para eliminar a Gregory. A fin de cuentas, incluso eso era una salida para la chica. En todo lo demás, confiaba en el hombre. Y una vez que acordaron todo, Richard ya podía soltar su mano. La soltó. Ambos esperaban mucho de este acuerdo del siglo. La noticia de su compromiso ya por la mañana conmocionó a los ciudadanos del imperio. La noticia llegó también a la casa Lane, causando un alboroto. Después de todo, como dote, Alicia recibió el título de condesa, una finca y tierras adicionales. La chica no esperaba que las noticias llegaran al norte tan rápido, pero no le preocupaba la reacción de su hermano, sino que el artículo hablara tan poco de ella. En ese instante, el mayordomo le acercó el caballo a la joven. Harry no entendía nada. Su hermana odiaba montar, y ni siquiera sabía. Y ahora, con un movimiento ágil, estaba a horcajadas, y feliz. ¿Cuándo aprendió todo eso? Era un misterio, algo inesperado. Harry la miraba boquiabierto, mientras ella le insinuaba que debía irse a trabajar. Y, justo para confirmar sus palabras, el asistente corrió hacia su hermano. El joven debía presentarse inmediatamente en el edificio principal. Delante de Alicia, el asistente no se atrevió a explicar nada, solo a cumplir las órdenes del mayor. Alicia no se desanimó, porque su hermano tuviera que irse. Aún no terminaba su entrenamiento. Antes había probado diferentes entrenamientos, como saltar de una escalera, pero casi se rompe una pierna. Sí, aún le quedaba memoria muscular, pero por más que intentaba ser más ágil y fuerte, no lograba superarse. Sin embargo, no abandonaba sus intentos de mejorar. Y curiosamente, aunque lentamente, todo se iba solucionando. Tras regresar del infierno, había cosas que echaba mucho de menos. Concretamente, las piedras mágicas, sin las cuales no podía lograr sus objetivos rápidamente. En ese momento, vio unas botas y escuchó la voz de Richard, quien estaba sorprendido por su sistema de entrenamiento. Era una sorpresa. Richard había venido a la ceremonia de entrega del título. Al levantarse del suelo, Alicia vio un gemelo con una piedra mágica en el puño del duque, pero no se apresuró a decirle nada al hombre sobre eso. Solo dijo que había entrenado duro. Asombroso, algo así debería practicarse entre los soldados, no obligar a una dama a agotarse. Pero todo eso es para después. Ahora necesitaba quitar las hojas de su cabello, solo que ella prácticamente no prestó atención a su gesto, mirando fijamente de nuevo el gemelo, y al instante siguiente, perdió el equilibrio y derribó al duque al suelo. El hombre estaba atónito, no se atrevía a empujar a la dama, y ella no se apresuraba a levantarse de él. Estaba tan cerca que parecía que se besarían, pero ella empezó a hablar de su gemelo, y luego, sin más, exigió que le entregara el objeto. Después de todo, el gemelo estaba incrustado con una piedra mágica, solo que el hombre no podía cumplir con esta petición, porque era una joya familiar de la casa Tesson, transmitida de generación en generación, y ahora, lo mejor sería que la señorita se levantara de encima, si no es mucha molestia. Al darse cuenta de dónde y cómo estaba sentada, Alicia se apartó a rastras del hombre. Richard se levantó y prometió que en Tesson había una piedra similar que buscaría y enviaría a su prometida. La chica no podía escuchar una mejor noticia, y eso que el duque aún no había encontrado la piedra. Ahora mismo era hora de que entraran en la casa. Sin embargo, Alicia decidió agradecer a su prometido por el futuro regalo. Ella sabía perfectamente que este invierno no habría nieve, pero a finales de marzo o principios de abril, una tormenta de nieve muy fuerte azotaría. La noticia, para ser honestos, no era nada agradable, porque si algo así sucede, mucha gente morirá. Así que el duque se quedó pensativo. Alicia lo miraba con demasiada seguridad en su razón. No había motivos para no creerle. Y siendo así, habrá que pensar en ayudar a la gente y en acciones para minimizar los daños. Mientras tanto, todos ya los estaban esperando en la entrada. Alicia no entendía por qué todos los sirvientes estaban reunidos allí, pero Richard confiaba en sí mismo y tenía que transmitirle algo a la chica. Entretanto, el mayordomo informó que el vizconde Félix esperaba al duque en el salón, pero antes Richard quería pasar un poco de tiempo con su prometida, así que despidió a todos los sirvientes. Cuando se quedaron solos, abrió un joyero y le mostró a la chica el conjunto de rubíes de Lady Margarita. A Alicia le costaba creer que esa preciosidad fuera para ella. No debía sorprenderse, estas joyas venían con el nuevo título. Era una formalidad.
Ahora el duque quería saber qué sabía la prometida sobre la familia imperial. Alicia sabía que el anterior emperador tenía 5 hijos y una hija. El segundo príncipe murió en un accidente hace 7 años. Luego, enumeró a los otros hijos del emperador, aclarando que solo Luisa era hermana de sangre de Ricardo. Así que Alicia conocía bien las bases. Para todo lo demás, la familia imperial le asignaría un tutor, y era mejor mantener en secreto los entrenamientos creativos. Ricardo se preparó para marcharse sin siquiera visitar a Félix. Alicia prometió que, en cuanto eligiera el color del vestido, se lo comunicaría al duque para que combinaran colores en el baile. Pero antes de irse, Ricardo le contó una noticia secreta a la joven. Apenas se marchó el duque, una lluvia de preguntas cayó sobre la chica por parte de los sirvientes. Al hombre no le hicieron ni una sola pregunta, pero a ella la atacaron en grupo. Pero la chica no iba a permitirlo, así que echó a todos, excepto a Daisy. A solas con la doncella, Alicia se calmó un poco, pero aún tenía asuntos pendientes. Concretamente, debían recoger sus cosas rápidamente y marcharse de esa mansión. Todo porque el marqués Lane enfureció al emperador y ahora está arrestado en la capital, y ellos tienen la oportunidad de irse a la finca regalada. No pasaron ni unas horas cuando alguien llegó a la casa Lane. Harry pensó que era su padre, así que se apresuró a recibirlo. Félix y la marquesa ya estaban abajo. La mujer no sabía nada del regreso de su marido, pero sí había aprendido bien que le gustaba que todos salieran a recibirlo. Solo que esta vez vinieron todos, excepto Alicia. Pero nadie pudo decir nada. El marqués irrumpió furioso en la casa, exigiendo que su hija apareciera de inmediato. Pero no se la veía por ningún lado. ¿Cómo se atrevía a no salir a recibirlo siquiera? Ya que ella misma no quería aparecer, Voldemort irrumpió en su habitación. Pero allí, aparte de la oscuridad, no había absolutamente nadie, y desde hacía mucho. Félix intentó calmar a su padre, pero fue inútil. El marqués miró a su hijo mayor con tanto odio que éste se sintió mal. Y con razón, el padre estaba furioso, ya que nadie en la casa sabía dónde había desaparecido su hija. Solo que la marquesa sí lo sabía. Ella sabía perfectamente que su hija se había ido a su finca, y comunicaba esta noticia con una sonrisa tan dulce que chirriaban los dientes. La joven le informó a su madre sobre esto por carta. Voldemort no podía creer que su hija obtuvo título y tierras, así que fue a inspeccionar sus dominios. ¿Cómo su esposa se atrevió a dejar ir a su hija a quién sabe dónde? Y quién sabe para qué. Solo que no contó con que él mismo prohibió la entrada de su esposa al ala sur, por lo que no pudo evitar que Alicia se fuera. Marine ya no guardaba rencor a su marido, y simplemente le dijo la verdad. Además, Alicia por primera vez en 9 años se negó a hacer algo. Y por primera vez en ese tiempo, ella la llamó mamá, y le hizo una petición, aunque fuera por carta y a través de una sirvienta. Es hora de que Voldemort frene un poco y deje de convertir a sus hijos en herramientas. El hombre no estaba dispuesto a escuchar algo así de su esposa. Él creía que tenía derecho a disponer de la vida de su hija, ya que ella nació con su nombre de familia. Por lo tanto, iba a traerla de vuelta a casa, e incluso le permitió a su esposa visitarla. Marine suspiró. Esperaba que esta ventaja fuera suficiente para Alicia. Mientras tanto, a la joven la recibían los sirvientes en su nuevo hogar. Petunia Rocaz entrenó a todos los sirvientes para la nueva ama, y también la instruirá en las sutilezas del protocolo palaciego. Alicia admitió que no esperaba una recepción tan cálida, ya que llegó apresuradamente. Como la joven estaba cansada del viaje, la mujer llamó a Annie, quien ahora serviría a la joven ama. Después de eso, la doncella llevó a Alicia a su dormitorio. Tan pronto como Annie salió, Daisy le preguntó a Alicia por qué habían venido aquí, y no a Echeverio como habían planeado. Sí, llegaron a la capital, ya que pronto será la entrega del título, y Echeverio no está precisamente a la vuelta de la esquina, y aquí podrían incluso ir de compras tranquilamente. Después de muchos años, Alicia se disponía a divertirse de lo lindo en la capital. Lo primero que hizo la chica fue visitar la perfumería. En su vida anterior ni siquiera lo soñaba. Antes se habría sentado feliz a leer libros, pero ahora le interesaban los perfumes, y eso era genial. En ese momento apareció en la tienda su dueña, la genial perfumista Catherine, ansiosa por la opinión de Alicia sobre el aroma. Esta mujer será quien pronto revolucione todo el continente con su nueva fragancia. Se acercó a Alicia, porque hoy era el primer día que la nueva fragancia estaba en los estantes, y quería saber la opinión de los clientes. Como Lady Lane sabía perfectamente que esta mujer triunfaría pronto, decidió acercarse a ella desde ahora.
Por eso no paró de halagar el talento y los perfumes de su nueva conocida. Así que la protagonista no dudó en comprarse un frasco de la novedad. Es más, Alicia le propuso a la mujer crear una fragancia especial para ella en su mansión. Catherine era extranjera y comerciante, así que aceptó la propuesta con entusiasmo. Alicia salió de la perfumería, admitiendo a su doncella que no entendía nada de aromas. Solo aprendió un par de cosillas para que la aceptaran en la capital. Por eso estaba feliz de que su pequeño truco tuviera tanto éxito. Luego, con Daisy, entró en un taller y eligió un vestido amarillo brillante. Y la joya para su atuendo la encontró bastante rápido también. Había hecho muchas compras, así que todos los vendedores y dueños estaban encantados con su visita. Pero Daisy no estaba tan contenta por su ama, cuyo comportamiento era muy inusual. Alicia sabía que su sirvienta estaba cansada, pero les quedaban algunos lugares por visitar y podrían descansar. La última tienda era una zapatería. La chica quería hacer un bordado, así que necesitaba subir al segundo piso a buscar a Judith al taller de costura. Para endulzar la espera de la noble dama, la chica sugirió preparar un té. A la joven le preocupaba el desorden, pues no esperaba visitas. Pero si Alicia avisara, limpiaría todo. Sirvieron el té, y Judith se disculpó por no recibir a la joven dama según la etiqueta. Pero eso no molestó a la lady. Lo importante era que Judith cumpliera su encargo de bordado. La chica dudaba poder cumplir el encargo, pero aún así examinó el esquema del trabajo. El esquema no era simple, sino simbólico, y Judith conocía perfectamente el significado. Judith estaba lista para clavarle las tijeras a Alicia. Ella había descubierto su pequeño secreto. Pero Judith no pudo matar a Alicia. La lady le quitó las tijeras de la mano con facilidad, usando su abanico. Judith no esperaba que la frágil noble tuviera tanta fuerza para detener su ataque. Pero Alicia no era frágil, ni una Violeta delicada. Necesitaba la amistad de Judith y su gran red de información. Alicia no ocultaba su deseo de ser amiga del clan Croa. Como sabrán, lo conforman 6 líderes, incluido el maestro que lo dirige. No bastó para convencer a Judith, pero Alicia siguió contando que, hace 8 años, 6 granjas y tiendas ardieron. El suceso fue importante y debió salir en los periódicos, pero curiosamente, no fue así. Judith se sumió por completo, tras esas palabras, en aquel día fatídico, cuando lloraba pidiendo a su madre y padre. Pero un hombre la sujetaba con fuerza, impidiendo que corriera al edificio en llamas. Solo ella podría vengar la muerte de sus padres. Un dato curioso es que, en aquellos incendios, nadie logró sobrevivir. Y sin embargo, el cuerpo de una niña pequeña no fue hallado en ninguna de las casas. Ahora, esa niña pequeña creció y estaba frente a Alicia, amenazándola, ordenándole que se marchara del taller, porque el clan Croa ya no existía. Pero Alicia entendía perfectamente que, si solo huía y se escondía, jamás podría revivir la grandeza perdida del clan. Y Judith necesitaba entender eso lo más pronto posible y dejar de esconderse en su caparazón. Además, la joven condesa sabía quién había traicionado al clan Croa y por culpa de quién murieron sus padres. Es más, Alicia estaba dispuesta a ayudar a Judith a vengarse. Aquello era curioso e inusual, así que la modista bajó el cuchillo, y Alicia estaba dispuesta a ser amiga de los poderosos, pero en condiciones mutuamente beneficiosas. Después le informó a Judith que, externamente, el clan consistía en un consejo de 6 jefes, pero que existía un consejo secreto de 6 notables más, y que ellos fueron la causa de aquella tragedia. Precisamente esos 6 jefes ocultos del clan traicionaron a toda la organización. Judith podría verificar fácilmente esa información, pues pronto se convertiría en la jefa de todo el clan Croa. Y lo mejor era resolverlo todo allí mismo, porque si la joven no se apresuraba, moriría. Tras eso, Alicia decidió que era hora de marcharse. En ese instante, 2 hermanitas salieron del armario, donde se escondían durante la conversación. Judith le pidió a Flora que llamara a su tío. Tenían cosas que hablar. Mientras Flora llamaba al tío, Judith hablaba con Agnes, quien entendía que debían irse, pero no quería. Judith intentó calmar a la niña, prometiéndole que sería la última vez que huían así, sin despedirse de nadie. El tío Brain, por el contrario, se alegraba de que Judith al fin tomara la decisión correcta. Y aunque la joven quería que el tío Brain liderara el clan, no era lo suyo, porque ese lugar le pertenece por derecho a Judith, y si lo logra o no, depende solo de ella. No importa qué decisión tome en el futuro, su tío siempre estará de su lado. Mientras tanto,
Alicia estaba en casa practicando bailes de palacio con la señora Petunia. La lección de hoy terminó. Annie trajo a la dama una invitación al palacio para su ceremonia de título y compromiso. Y junto con la invitación, también llegó una carta adjunta. ¡Vaya, vaya! Un nuevo día amaneció, y Richard llegó a la reunión con su hermano mayor, el mismísimo emperador. Resulta que el duque necesitaba refuerzos para las tropas fronterizas occidentales. La solicitud fue demasiado repentina, y el gobernante pensaba que ya había suficientes soldados allí. Pero la verdad era otra. Siempre faltan hombres en la frontera, y las tribus nómadas atacarán pronto. Pero el emperador no cedería, porque si enviaba soldados a Tese, otros nobles protestarían por tal decisión. Pero ya que el emperador se negaba a escuchar a Richard, el duque decidió jugar la carta de sus enemigos comunes. El emperador no quería creerlo, pero el informe sobre Roderick era totalmente fidedigno. En ese caso, el emperador estaba dispuesto a aprobar la solicitud de su hermano menor, pero Richard ahora debería estarle agradecido. Tendrá que escuchar mucha negatividad de la nobleza por la decisión, y no ha avanzado con la organización del futuro festejo. Incluso se peleó con su propia esposa. Durmieron en habitaciones separadas. La emperatriz también ha sufrido mucho estos días por el evento. Todas las nobles intentaban averiguar sobre la futura concubina. Además, Rhaetor tuvo que esforzarse para calmar a su esposa y que volviera a su alcoba marital. Pero el emperador se alegraba de que la futura condesa se estuviera adaptando también en la capital. Aún así, exigió que Richard se casara con Alicia tan pronto como cumpliera los 18 años. Y eso que el emperador recordaba perfectamente las preocupaciones del marqués Lane de que su hija era demasiado joven para casarse. Pero durante la audiencia, el hombre hizo todo lo posible para convencer al marqués de este compromiso y futura boda. Por lo tanto, accedió en ese momento a dar una prórroga de 2 años para el matrimonio. Durante este tiempo, Voldemort debe congeniar con su futuro yerno y la inevitabilidad de esta unión. Uno pensaría que el marqués debería estar feliz, pero no había alegría en su rostro. Ese día, Rhaetor solo dijo eso para obtener el consentimiento del marqués. Pero en realidad, cuanto antes se case Richard, mejor. El problema es que el duque ya le dio a Alicia un condado y un título, así que si ella decide divorciarse, el emperador no podrá hacer nada al respecto. Pero a Richard no le importaba mucho. Solo quería que el emperador se encargara de los cuentistas que difunden rumores sobre él y su prometida. Pero Rhaetor ordenó que se difundieran rumores completamente diferentes sobre un amor elevado y eterno entre los dos, no los que circulan entre los nobles. En ese punto, Richard decidió terminar la conversación e irse a sus asuntos. Al despedirse, el emperador le pidió a su hermano menor que tuviera cuidado, ya que pronto llegaría esa luna. El duque no necesitaba recordatorios. Se fue, mientras el emperador se quedó pensando en qué hacer a continuación. En el pasillo del palacio, Hendrik recibió al joven, quien se alegró de que la conversación con el emperador hubiera ido bien. Además, podría traducir con la conciencia tranquila los que pronto cumpliré 18 años. Pero el duque estaba seguro de que no se casaría con la futura condesa bajo ninguna circunstancia. Desafortunadamente, Alicia escuchó esto, justo cuando llegaba al palacio. Sin embargo, ella siguió sonriendo, como si no hubiera oído nada. Pero el hombre sabía perfectamente que lo más probable es que la chica lo hubiera escuchado perfectamente. A pesar de todo, fingió que no había pasado nada y se preguntaba por qué el duque no respondía a su saludo. Así que él decidió salir del carruaje y preguntarle qué hacía allí. Resulta que el emperador la había llamado personalmente hoy a una audiencia antes de la concesión del título. Richard pensó que de esta manera su hermano mayor intentaría presionar a Alicia sobre su matrimonio, así que decidió atraerla a su finca. Además, tiene en su casa varios cristales que le interesan mucho y que podría obtener hoy mismo. Por lo tanto, la chica ni siquiera lo dudó y se fue con el duque a buscar el regalo. Y en cuanto la chica vio la joya preparada para ella, se quedó boquiabierta. Era una enorme piedra mágica con un montón de otras más pequeñas. Era imposible que esa joya no le gustara, especialmente a Alicia, tan aficionada a las piedras mágicas. Quería absorber esa piedra ahora mismo y obtener el poder que escondía en su interior. Además, la chica estaba sorprendida de que las tierras de Tessen fueran realmente ricas en oro y piedras preciosas. Y en general, Tessen se parecía más a un paraíso con oro y minas de diamantes que a un lugar perdido. Recordó este nombre durante el té.
cuando Richard le informó que después de la ceremonia de titulación abandonaría el palacio e iría a casa. Así que ahora, es más, no pensaba volver a la capital desde Tessen hasta la primavera, pero si la chica necesitaba algo, podía enviarle un mensajero. Todo estaría bien, pero la chica entendía que la situación era demasiado ineficiente. Por lo tanto, estaba dispuesta a ir a Tessen conmigo y con su prometido. Pero por la expresión del rostro y las acciones del duque, estaba claro que no quería que ella fuera con él a Tessen. Alicia quiso objetar esa absurda decisión, pero entendió que era mejor no presionar a ese hombre y optar por una retirada táctica. Con esto, su encuentro terminó. Richard acompañó a su prometida hasta el carruaje. Para finalizar, la joven le informó que llevaría un vestido rojo púrpura y luciría el cabello suelto. El duque tomó nota de la información. Sin darse cuenta, llegó el día de la investidura en el Palacio Imperial. La protagonista, junto al duque, llegó. Él le recordó que solo debía entrar al centro del salón y no temer. Eran una pareja armoniosa y hermosa, y a su lado, ella no tenía nada que temer. Apenas entraron al salón, todos los ojos se posaron en ellos. La dama era preciosa, como un ángel junto al impasible y frío duque. Lo primero que hizo Richard fue llevar a su prometida ante el emperador y la emperatriz, ante quienes ella hizo una reverencia. En general, Rator se mostró amigable con la joven, quien por el momento era más famosa que él en la capital del imperio. Apenas se acercó, el emperador la invistió con su espada y le otorgó el título de condesa. Es más, el hombre se alegró de la nueva condesa Echeverio y que su hermano encontrara esposa pronto en la familia imperial. Pero aún hay más. El hombre preparó un regalo especial para su hermano menor por su compromiso. Era el velo nupcial, reservado en la familia imperial solo para las ceremonias más importantes. Así, Rator demostró que esperaba con ansias la inminente boda de su hermano. Los nobles murmuraban. El sutil mensaje del emperador era obvio, y Leonor quería hablar con Richard. El duque confesó que tras la ceremonia regresaría a casa. La frontera no podía quedar desatendida. El corazón de la emperatriz dolía por la injusticia, así que le propuso al duque invitar a Alicia a Tessen. La idea no le gustó a Richard, pero a nadie le importó su opinión. A Rator también le encantó la idea. Su hermano no estaría solo con su prometida. Los nobles también apoyaron esta magnífica idea. En ese instante, el duque comprendió que lo estaban guiando hábilmente hacia una decisión concreta. Solo faltaba preguntarle a Alicia si iría con él a Tessen o no. Y ella, obviamente, no tenía intención de negarse. Todos se alegraban, excepto Richard. Pero contra la decisión del emperador y Alicia, nada podía hacer. Y así, Alicia llegó a Tessen. Todos pensaban que era una delicada aristócrata que jamás había levantado nada pesado. La recibió un destacamento de seguridad, cuyos miembros no esperaban que la joven montara a caballo en lugar de ir en carruaje. Pero lo más sorprendente es que los valientes caballeros no podían seguirle el ritmo. Nadie esperaba tal agilidad de la condesa. El duque no les había advertido sobre ello. Lo peor de todo era que la joven se adentró en el bosque, donde era peligroso, y Roderick lo sabía. Roderick perseguía a Alicia, y el duque se unió a la cacería. Al fin, a lo lejos divisaron su objetivo. El caballero intentaba advertirle. Ese bosque era peligroso, pero ella lo ignoraba. La razón de su actitud se reveló al instante. Criaturas demoníacas, y los hombres se prepararon para luchar. Los caballeros lo sabían. Debían protegerla a toda costa hasta que llegara el duque. Por el momento, los hombres se defendían bastante bien de sus oponentes, hasta que de pronto, las bestias rodearon a uno de ellos. Defendiéndose con uñas y dientes, el caballero soltó su lanza y la chica la recogió. Decidió tomarla prestada por un par de minutos. Ella no les temía a esas criaturas. Eran ellas las que debían temerle a ella, porque sabía que ese monstruo era de piedra. Había que atacar los tejidos blandos para herirlo o matarlo. Acto seguido, clavó la lanza con precisión en la boca de la bestia demoníaca. Tras la muerte del monstruo, tocaba recoger el botín. Pero el problema era que estos monstruos se agrupaban en manadas, y ahora eran más que la gente. Iba a ayudar a los caballeros, así que también debían acabar rápido. Recordando los consejos de la chica, los caballeros se defendían bastante bien de los oponentes. Alicia no esperaba menos de los caballeros de Tessen. Aprendían rápido. Estaba segura de que terminarían pronto, pero una de las criaturas decidió romperle el arma. Y eso sí que era un problema, porque no tenía otra arma. En ese momento,
otra figura apareció en el campo de batalla. Con un movimiento ágil, el duque partió al monstruo por la mitad. Llegó a tiempo, sí, en el último minuto, pero llegó. El hombre se preocupaba demasiado por su desobediente prometida, pero resulta que su prometida estaba perfectamente bien, y esa era la buena noticia. La mala era que Richard quería matar a Roderick y Oliver por no cuidar de Alicia. Después de un rato, Alicia apareció en su habitación. La joven estaba angustiada por no ver al duque, y ya había pasado un mes desde que llegó a Tessen, pero tenía que pasar tiempo con los nobles desconocidos todos los días. Entre otro grupo apareció el asesino a sueldo Vic, quien claramente tenía una misión. Pensaba que era más listo que todos, pero lo atraparon y ni siquiera entendió quién ni cómo. Cayó justo en las manos de Alicia, quien ya estaba harta de los visitantes. Llegó la noche, y otro asesino a sueldo se coló en la habitación de la joven. Su principal objetivo era acabar con la vida de la protagonista. Pero esta vez no sucedió nada. Alicia estaba preparada para esto. El asesino no esperaba quedarse sin su arma. ¡Qué sorpresa! La chica estaba furiosa. Últimamente tenía demasiados visitantes nocturnos. En realidad, no le molestaba que vinieran, pero al menos podrían dejarla dormir de vez en cuando. El hombre se dio cuenta de que algo raro pasaba. La misión era una trampa. Ahora entendía por qué los asesinos que envió no volvían. La futura duquesa era un monstruo como su marido. Pero esta vez los bandidos se prepararon mejor. Llegaron refuerzos. Ahora sabrá cuántos asesinos de primera clase participaron en esto. Lo sentirá, por decirlo así, en carne propia. El problema es que habló demasiado, y ahora pagará las consecuencias. Esta vez, Judith acudió al rescate de la joven. Con este pretexto, decidió entregarle el bordado que había encargado la condesa. El trabajo era impecable, y Alicia estaba feliz de haber confiado en Judith. Tras el intercambio de cortesías, la joven pidió permiso para encargarse del asesino a sueldo que se había infiltrado. A Alicia le daba igual lo que le pasara a ese hombre, pero necesitaba el nombre del cliente, que Judith ya conocía. Era el barón Grates. El plan inicial era acusar a Alicia de herejía, pero no funcionó, así que decidieron matarla, lo cual también fue bastante imprudente. Alicia estaba orgullosa de Judith, que había logrado revivir el clan Croa en tan poco tiempo. Llegó un nuevo día, y Alicia finalmente se reunió con Richard y le contó todas sus conclusiones. Confesó haber atrapado al bandido, pero aún no lo ha liquidado. Fue una sabia decisión, y el duque prometió presentarle un limpiador. Si es necesario, Alicia puede eliminarlos, pero no los enterrará sola. La chica no esperaba algo así de su futuro esposo. ¡Qué sorpresa! Él sabía que esto seguiría pasando. Ella debía aceptarlo como un hecho. Richard siempre vivió así. Por eso la amenaza a su novia no es tan grave. Pero aquí viene lo interesante. Alicia se contuvo, pero ya no más. Estos incidentes no terminan más y están agotando a Alicia. Esta vez sus enemigos se pasaron de la raya, incendiando una torre. No lo vio venir, pero Alicia no huirá. Plantará cara a la situación. Juan ya preparó el carruaje y quería que la joven se marchara al castillo principal de Tessen. Por mucho que le costara, el fuego podía extenderse, así que lo mejor era que se fuera ahora mismo. Pero no lograron ir muy lejos, ya que Judith y su asistente les bloquearon el camino. Alicia supo de inmediato que la joven tenía información importante para ella. Esta vez, el palacio fue atacado por gente contratada por el conde Combat. El conde quería eliminar a la condesa para convertir a su segunda hija, Lily, en gran duquesa. Aquello era interesante, así que Alicia le pidió a Judith que averiguara qué estaban tramando las 6 grandes familias. Por este servicio, la joven estaba dispuesta a pagar con perlas marinas valoradas en unos 30.000 de oro. Mientras tanto, Hendrik le informó a su señor que los daños del incendio fueron menores y nadie resultó herido. Richard lo escuchó y dio la orden de encontrar y matar a los culpables y tomar medidas para que esto no se repita. Llegó la hora de la cena, antes de la cual los ayudantes rogaban a su señor que dejara a la prometida en el castillo principal por su seguridad. Bajo su presión, Richard le propuso a Alicia quedarse en su castillo mientras el suyo se reparaba. Era justo lo que necesitaba, así que la chica aceptó sin dudar la generosa oferta. Pero no era exactamente como ella quería, pues tendría que vivir en la Tech House y no tenía permitido entrar en la Break House. Alicia casi se estremece. El hombre básicamente le prohibía incluso salir a pasear, y con la sensación del deber cumplido, Richard abandonó el comedor. Para terminar, le pidió a la chica que cerrara la puerta con llave al acostarse.
Por dentro, Alicia casi lloraba. Estaba en el castillo principal y no tenía oportunidad de ir de casa. Mientras tanto, el duque fue a trabajar, pero todo iba de mal en peor. Primero se cortó y luego, directamente perdió el conocimiento por el dolor. Richard despidió al mayordomo, consciente del daño que podía causarle. Aunque le aseguraba a Hendrik que estaba bien, la verdad era que estaba fatal. El hombre se hirió a sí mismo para intentar recomponerse un poco. Sabía que necesitaba volver a la habitación urgentemente, mientras aún pensaba con claridad. Esta maldición pasaba de un miembro de la familia a otro. Algunos buscaron médicos, pero sin éxito. Algunos se encomendaron a Dios, pero tampoco sirvió de nada. Otros no soportaban la agonía y lo destruían todo a su alrededor. Pero ninguno de esos métodos funcionaba. Con el tiempo, el dolor se hacía tan intenso que era imposible moverse. Por eso, cada vez que ocurría, Richard maldecía al difunto emperador por haberle transmitido esa sangre. Tristemente, fue a él a quien eligió el emperador, otorgándole un título y tormento eterno como añadido. Por eso ahora Ricardo se sentía tan mal, que quería matar a todo el mundo. Alicia no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Fue a visitar a su prometido, pero solo se encontró con Roderick. El hombre le informó que la cita de hoy se cancelaba, ya que su señoría no se encontraba bien. Alicia no podía creer que Ricardo estuviera enfermo, pero esperaba que ya lo hubiera visto un médico. Roderick aseguró que el doctor ya examinó al duque, pero aún así no habría encuentro, porque cuando él enferma es insoportable. La joven parecía resignada, pero se habían mojado en el camino y les gustaría secarse un poco. Alicia planeaba revisar a su prometido, ya que no creía que fuera solo un resfriado. Era improbable que alguien lo hubiera atacado o envenenado, pero el comportamiento de los sirvientes era más que extraño. No necesitaba que la acompañaran, ni pensaba quedarse, solo echaría un vistazo a su prometido y se iría. Mientras tanto, Richard yacía en la cama, completamente inerte. Pero nadie custodiaba al duque, estaba solo y se veía fatal. El hombre se veía muy mal, así que la chica decidió cuidarlo un poco. Al poner un paño en su frente, se dio cuenta de que tenía mucha fiebre. En ese instante, Alicia recordó que algo similar ya había pasado antes, así que tomó su mano para comprobar su teoría. Lo sujetó de la mano hasta que su dolor comenzó a disminuir. Cuando el hombre mejoró un poco, la chica regresó a su habitación, pero avisó a Roderick que volvería al día siguiente. Lo que ella no imaginaba era que Richard en persona la visitaría en su habitación esa noche. El hombre parecía un zombi y le rogaba a la chica que volviera a tomar su mano. Alicia no estaba preparada para este giro inesperado. El hombre sabía que pedía demasiado, pero el dolor era insoportable, haría lo que fuera. En un punto, perdió el conocimiento y cayó sobre la chica. Despertó por la mañana, y no en su cama. Por primera vez desde los 14, no sentía dolor, y su prometida dormía a su lado, tomándole la mano. En ese instante, entendió que ella era un regalo del cielo, su salvación. Poco después, Alicia también despertó. Al principio temió haber soltado la mano del hombre, pero vio que él estaba bien. Él se preocupó, pensando que tal vez ella había dormido incómoda, sujetando su mano. A Alicia todo le parecía perfecto, pero quizás el duque se sentía avergonzado. Pero no se trataba de vergüenza. Alicia necesitaba entender qué había pasado durante la noche. El hombre sabía que ella merecía la verdad, pero nadie más debía saberlo. Richard desconocía el origen de su condición, pero su dolor era como cadenas. Y tampoco podía vivir fuera de Tessen. El día que se conocieron, el dolor era leve, pero ahora estaba en su punto álgido. Ni siquiera los sanadores pueden ayudarlo cuando la avalancha de dolor lo golpea. Pero la suerte cambió para él, y esa suerte es Alicia. Por eso el duque decidió proponerle un pequeño trato a ella también. Estaba dispuesto a darle lo que fuera, si ella lo tomaba de la mano, cuando el dolor lo invadiera. Y ahora que se tomaban de las manos, era hora del primer deseo. Un conjunto aguamarina, algo que al duque no le costaba nada. Pero a cambio, añadió una condición más a su acuerdo. Nadie debe saber que el dolor remite cuando ella lo toca. Especialmente, esto concernía a su familia, porque si lo descubren, los casarán mañana mismo. En resumen, Richard le pedía a Alicia que nunca se casara con él. Alicia no entendía qué significaban las palabras del hombre. Ayer casi lloraba pidiéndole ayuda, y hoy, con rostro de piedra, no quiere tomarla como esposa. Si ella es como un analgésico para él, debería haber mentido, diciendo que la ama, y rogarle que sea su esposa, no esto. Qué desesperante era esa inconstancia para la chica. Y en ese instante,
Alicia comprendió completamente que la habían rechazado rotundamente. Y lo peor es que no es la primera vez. Solo acepta todo cuando está al borde de la desesperación. Annie, ingenuamente, creía que, como el duque pasó todo un día con su prometida cuando estaba enfermo, se había enamorado perdidamente de ella. Pero la verdad era otra, y eso dolía muchísimo. La doncella captó su error al instante y le rogó perdón a su ama. Como sea, Alicia insistió iría de nuevo a visitar a su prometido. En el camino, Daisy confesó que le encantaba ver que su señoría solo aceptaba ayuda de su ama. Hasta ahora, solo la joven visitaba al prometido, y los sirvientes cuchicheaban que ella lo amaba más. Vaya noticia inesperada. Alicia jamás había pensado en esa perspectiva. Siendo así, seguirá visitando a Richard, para que todos crean que él no puede vivir sin ella. Y por cierto, llegó justo a tiempo, porque el prometido se sentía fatal. Alicia se puso manos a la obra para curarlo, pidiéndole perdón por la tardanza. Richard se sintió algo mejor y le contó que, al principio, el dolor fuerte desaparecía donde ella lo tocaba. Alicia se lanzó a experimentar, poniendo su mano en la cabeza del duque, con la esperanza de que el dolor pasara. Pero Richard insistió en que le bastaba con que le tomara la mano, así que la joven retiró su mano de su frente. Solo que el hombre era débil ante sus deseos, y le rogó a Alicia que volviera a poner su mano en su frente. Richard también confesó que, tan pronto como Alicia dejaba de tocarle, el dolor regresaba lenta y tortuosamente. Cuanto más pensaba la joven en esta situación, más triste se ponía. No podía ocultar que sentía lástima por este hombre hermoso y fuerte. Siendo así, Richard se decidió y le entregó a la chica la llave de las habitaciones de la duquesa. Debía mostrársela al mayordomo, y él la acompañaría hasta allí. Lo más interesante es que Alicia recordaba que, antes que a ella, el duque no le había dado la llave de esas habitaciones a ninguna de sus esposas en la vida anterior. Se decía que el hombre amaba a otra, y por eso no permitía que sus esposas entraran en los aposentos ducales. Pero para ella, él hizo una excepción. Así pasaron 4 días, y Alicia le pidió al hombre que le hiciera una trenza. Incluso decidió explicarle por qué se trenzaba el cabello tan a menudo. Ama y necesita frecuentes baños, pero no puede dejar al duque solo por mucho tiempo. Sí, era un poco incómodo, pero los sirvientes hacían todo por su comodidad. Por eso, la joven creía tener derecho a pequeñas travesuras y preguntas incómodas. Le intrigaba cómo Richard soportó 6 días de agonía sin ella, y cómo, a pesar de todo, logró convertirse en un guerrero invencible. Para responder, el hombre decidió hacer una pequeña demostración. Al notar su movimiento, Alicia bloqueó el ataque instintivamente. Él no quería lastimar a su prometida, pero ella tampoco podía huir, y luego, sin más, se cortó su propia mano. Pero en menos de 5 minutos, la herida se cerró sola, sin dejar rastro. Para él era normal herirse. Así bloqueaba el dolor. Podía no comer, dormir o beber por días y no sentir nada. ¡Qué familiar sonaba eso! Alicia había experimentado algo similar en el infierno. ¿Acaso el duque también había estado en ese horrible lugar? Al principio quiso preguntarle, pero luego pensó en lo tonta que sonaría su pregunta, y se calló. Richard sabía que lo llamaban demonio, pero nunca había estado en el infierno, así que no tenía de qué preocuparse. Y esa condición no se contagia, o sea, no es contagioso, aunque sí, un poquito maldito. Dijo todo eso por la forma en que Alicia lo estaba mirando. La compasión en sus hermosos ojos le pesaba enormemente. La chica recordó de golpe cómo dejó de sentir hambre en el infierno, y entonces comprendió que estaba muerta. Pero no podía librarse del arrepentimiento, así que se obligaba a comer corteza seca y tierra. Solo que no las asimilaba, sin importar cuánta cantidad se metiera en la boca. Y ahora, mirando al duque, sentía pena por sí misma, pues eran tan parecidos. Ahora es hora de comer, y Alicia planeaba hacerlo con Richard. El problema era que él era diestro, y tendría que comer con la mano izquierda. Siendo así, podían sentarse juntos y comer en esa posición, pues no importa cómo ocurra el contacto. Pasaban mucho tiempo juntos. Ella aprendió mucho sobre Tessen y también armaban rompecabezas. Algún día se casarán, y la chica tendrá que encontrar un artista que haga su retrato. En ese instante, su idilio se rompió por un urgente mensaje desde la capital. La carta era muy extraña, ya que el viaje desde la capital a Tessen toma 5 días. El emperador exigía que su hermano fuera a la capital, sabiendo su estado. El mensaje decía que una mujer, embarazada del emperador fuera del palacio, llegaría al harem para dar a luz. Si fuera una chica común,
no habría problema. Pero era la hija del canciller, el enemigo de Richard. Si el emperador tomaba a esa joven como concubina, sería un gran problema para Tessen, porque la corte imperial se dividía en dos grandes facciones, y la balanza se inclinaría hacia el canciller. El emperador aún no tenía heredero. Es posible que la familia imperial traicione a Richard si se opone a la entrada de Lady Maud. Esto significaba que era hora de una nueva profecía para el duque. Un nuevo día amaneció, y Richard se preparó para cabalgar hacia la capital. Prometió llegar lo antes posible, pero nadie lo dejaría ir solo. Alicia insistió en acompañarlo. Esto tomó a su señoría totalmente por sorpresa. Luego, pidió a todos los sirvientes que los dejaran a solas un momento, pues necesitaba decirle algo al duque. Pero para eso, debía convencer al joven de viajar con ella en el carruaje. Sin embargo, él no estaba en forma de nuevo, así que ella decidió curarlo, abrazándolo. De esta manera, la joven redujo los efectos de sonido en la cabeza de Richard. Ella supuso que cuanto mayor fuera el área de contacto entre sus cuerpos, más fácil sería para el hombre. Por lo tanto, en casos de emergencia, se podría usar este método de curación. Y aunque al principio el duque se resistió un poco, contra el ímpetu de Alicia no tuvo la más mínima oportunidad. Y así partieron en su viaje, curiosamente ambos en un carruaje. El hombre sospechaba que todo esto tenía un propósito, y pronto la novia hablaría. Para empezar, preguntó si era verdad que si Lady Maud daba a luz en el Palacio Imperial, sería el primer hijo del emperador. Era verdad. Por eso Richard no quería que diera a luz en el palacio. Si este niño nacía de la chica cuando se convirtiera en concubina, tendría derecho al trono. Probablemente el problema no era solo ese, sino que Richard temía que el niño no fuera de su hermano mayor. Sería fácil comprobarlo, pues cada miembro de la familia imperial tiene un lunar especial, pero había un matiz. Richard también tenía ese lunar, así que Alicia puede sacar sus propias conclusiones. Ella entendía a dónde iba el novio. Si era un lunar artificial que se ponía a todos los miembros de la familia imperial, podría haber problemas. Otros hermanos del emperador podrían estar involucrados, pero Richard debe ser cauteloso para no hacerse enemigos, y además, será el primer hijo del emperador. Primero, Richard solo necesita felicitar a su hermano mayor, y luego actuar con la nueva temporada y la nueva profecía. Todo esto era más o menos comprensible, pero no evitaba situaciones incómodas. La pareja pasó varios días en el camino, ni siquiera se detuvieron a descansar, y llegaron a la capital en tiempo récord. En el Palacio Imperial reinaba un silencio anormal, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Sin embargo, Richard sonreía, como si no notara la inquietud de los cortesanos. Lo invitaron a la sala de reuniones, donde el marqués Manners insistía en que su hija entrara al palacio. Pero otros nobles se oponían a esto, y Rator se agarraba la cabeza sin saber qué hacer. En el momento en que los nervios del emperador cedieron, un asistente anunció la llegada del duque Tesan. El marqués entendía que Richard no permitiría que Maud entrara al palacio. Era demasiado quisquilloso, y todo estaría bien, pero Richard sonreía, y eso era espeluznante. Y luego, simplemente felicitó a su hermano mayor por su primogénito y su nueva nuera. Incluso estaba dispuesto a apoyarla al entrar al palacio, aunque había un pequeño pero. Sí, este niño traerá paz al imperio y será una gran alegría, pero el duque no podía negar que fue concebido fuera de palacio. El emperador puede confirmar que el niño es suyo, al imponerle la marca imperial. El conde Esteban y el marqués Lennox no entendían el razonamiento de Richard, pues se trataba de la sucesión al trono. Y sobre esto, Alicia iluminó a su prometido. Él debe decir que si nace un niño, será el heredero al trono, pero si es una niña, no tendrá ningún derecho a él. Además, el emperador debe ser el primer hijo que dé a luz la emperatriz. Richard temía que esto no sucediera, pero Alicia lo insinuó sin querer, y el hombre comprendió que tendría muchos sobrinos. Al escuchar los argumentos de Richard, Rator estuvo de acuerdo con ellos. La reunión podía darse por terminada, y el duque se retiró. El emperador celebró el resultado, pero no entendía cómo su hermano había cambiado tanto. Mientras tanto, Alicia paseaba por el palacio y vio un retrato de la emperatriz. En su día, Eleonora brilló en el escenario. La llamaban Hada del Mar, y el emperador era su fanático. Han pasado 9 años desde entonces, y ahora la emperatriz deseaba verla. No se solían rechazar invitaciones así, por lo que Alicia ya estaba frente a su majestad. La mujer confesó que agradecía la compañía de la joven, ya que cada vez recibía menos visitas. En ese momento,
Alicia notó que una de las criadas de la emperatriz llevaba abiertamente el emblema de la familia Manners, y eso era extraño. Así que Alicia, en el idioma natal de la emperatriz, dijo que lamentaba que nadie la hubiera apoyado. La joven continuó, diciendo que Eleonora no solo era patética, sino también ignorante. Tras estas palabras, la emperatriz echó a todas las criadas de la habitación para hablar con la condesa. En realidad, Alicia no pensaba eso, pero no tenía otra opción para despejar la habitación. Pero Eleonora no creía, y pensaba que Alicia solo venía a reírse de ella, como los demás. Pero no era así, y Alicia no podía pedir audiencia a la emperatriz en ishtiriano, porque las sirvientas podían entenderla. Después de eso, la emperatriz se calmó, y dijo que Alicia podía ir con Lady Maud. Solo que la mujer aún no sabía que la joven había ascendido a concubina, y ahora era baronesa Goggins. Eleanor estaba apenada, pero entendía la alegría de su marido, ya que era su primer hijo. Además, para el emperador es normal tener varias concubinas aparte de la emperatriz. Pero Rhaetor había pasado todas las noches con su esposa durante mucho tiempo y la trataba con gran respeto. Es cierto que la pareja aún no tenía hijos, por lo que Eleonora sabía que tarde o temprano el emperador buscaría otra. Probablemente por eso, durante 4 años, la mujer no aceptó casarse con él, ya que él coleccionaba mujeres. Ella no quería ser una más, pero ahora lo era, y no entendía por qué él le había hecho eso. Alicia veía el dolor de Eleonora, así que decidió consolarla con caramelos de frutas. Era gracioso, considerando que Richard apoyó la entrada de Lady Maud al palacio, y su prometida la consuela. Alicia hacía esto porque conocía el futuro. La concubina dará a luz una princesa, y la emperatriz con el tiempo un hijo. Y aunque el camino de la mujer será difícil, ella vencerá a todas las demás mujeres. Además, la condesa sentía una profunda humillación y resentimiento desde hacía tiempo, pero se lo guardaba todo y no podía contárselo a nadie. Por eso ahora le pedía a Eleonora que fuera honesta con el emperador. Sí, le será difícil expresar su dolor con palabras, pero Rhaetor la valora mucho y aún la ama, así que seguro la escuchará. Y la mujer lo sabía, pues él aún la llama su hada marina. En ese momento, Alicia le dio a la emperatriz la idea de llorar frente al emperador, porque entonces entenderá el motivo de las lágrimas de su amada esposa, y eso le destrozará el corazón. Dicho esto, Alicia dejó a la emperatriz, quien comprendió que esta chica era perfecta para Richard. En el jardín, Alicia reflexionaba sobre cómo cambiaba el mundo, pero le preocupaba que Richard no quisiera la boda. Quizás tenía a otra, solo que él mismo no entendía de qué hablaba la prometida. Pero no continuaron con el tema. El hombre pensaba que después de la emperatriz, Alicia iría a ver a Lady Goggins, pero la chica no tenía intención de hacer eso, y los rumores no le importaban en absoluto. Es más, no tenía ninguna razón para impresionar a esa mujer. Richard no dudó de su prometida, pero simplemente le echó su abrigo sobre los hombros. Después de esto, se dirigieron a la salida del jardín, sin saber que los estaban escuchando. Una semana después, el emperador llamó a Richard y lo atacó con acusaciones, llamándolo estafador. Aún así, Rhaetor estaba agradecido con su hermano, pues solo con su ayuda logró mudar a Lady Goggins a aposentos más adecuados. Pero no entendía por qué Alicia visitaba a la emperatriz todos los días. Eleonora está encantada con la joven que la alimenta con diferentes dulces. Pero esto inquieta al emperador. Todos son tan amigables y encantadores. Sí, y el propio Richard también se comportaba de forma extraña, pues antes no se le podía llamar flexible. ¿Acaso todos estos cambios en el duque se deben a la joven condesa? Richard intenta complacerlo, apoyando a Lady Goggins, y Alicia se hace amiga de la emperatriz, que no está contenta con la situación. Además, hoy Alicia planeaba reunirse con una de las favoritas, pero seguro que no será Lady Goggins. Rhaetor se dio cuenta, una vez más, de que no entendía a la prometida de su hermano. Mientras tanto, Judith le informó a Alicia que los rumores sobre ella corrían por toda la capital. Seguramente es por los regalos que envió a las favoritas del emperador. Pero no es así. Todos piensan que Alicia es arrogante y egoísta. Me pregunto quién será el inmortal que está esparciendo esos rumores sobre ella. Resultó que detrás de todo esto estaba Vivian Manners. Vaya, vaya. Siendo así, Judith debe averiguar todo sobre esa chica, y si actúa por su cuenta, o es una conspiración del canciller. Además, Alicia quería enviarle a Vivian algo interesante. ¡Y ¡zas! Vivian recibió flores funerarias, se enfureció
y decidió poner a la condesa en su lugar. El tiempo pasaba, y Alicia poco a poco se adaptaba a la alta sociedad de la capital. La primera lección que aprendió en la práctica: ignorar a la gente indeseable. La segunda lección que Alicia asimiló fue la de criticar cada detalle en el oponente. Con el tiempo, hasta empezó a disfrutar de la situación. De repente, Alicia escuchó que alguien lloraba, y entre sollozos la mencionaba. Y como siempre, todos empezaron a compadecer y consolar a la pobre chica. En ese momento, Alicia comprendió que Vivian había montado todo este circo. Al principio, la condesa quería dejarlo pasar, pero la chica fue la primera en dañar su reputación. Incluso entonces se habría marchado, hasta que Vivian dijo que Alicia la había golpeado. La condesa no podía tolerar eso y decidió darle una lección a Vivian. En esos momentos, Alicia entendía que el infierno era mucho más simple y tranquilo. Matabas monstruos y podías descansar. Y allí estaba, junto a Vivian, preguntándole cuándo la había golpeado. Pero Vivian no respondió, pensando que Alicia no le haría nada. Error suyo pensar así. Error suyo mentir. Ahora sabe que la mano de la condesa pesa. Alicia confesó que pensaba ignorar las tonterías que decía la chica, pero sus últimas palabras fueron tan ofensivas que no pudo contenerse. Sin embargo, no golpeó con toda su fuerza, pero la chica perdió el conocimiento. ¡Qué injusticia! Justo en ese momento, el emperador se dirigía hacia ellas. Quería entender qué estaba pasando en las habitaciones de sus favoritas. No investigó en el lugar, sino que organizó un minijuicio, mientras Vivian seguía haciéndose la víctima. Alicia no le prestaba atención y buscaba a su prometido, que aún no había llegado. Pero en lugar del prometido, apareció su padre. Richard fue el segundo en correr a apoyar a Alicia. El hombre estaba preocupado de que su prometida hubiera golpeado a alguien y esperaba que la víctima siguiera viva. Vivian estaba más viva que nunca, lo que complacía al duque, aunque el hombre dudaba, porque si Alicia golpeara a alguien, no quedaría ni el cuerpo. Solo ahora Richard notó al emperador y lo saludó. Todos tomaron asiento, y Rator comenzó la investigación, pues no toleraría violencia en el palacio. Llamaron primero a la doncella, quien contó que Alicia escuchó lo que Vivian decía de ella, lo tomó a broma y la golpeó. Pero usó solo una pequeña parte de su fuerza, aunque incluso eso era inaceptable. Vivian aprovechó el momento, soltó una lágrima, y contó lo impactada que estaba por lo sucedido. Alicia consideraba todo injusto, pero viviendo con Richard, olvidó cuán frágiles son los aristócratas. Ahora, simplemente no entendía qué hacer. El emperador observaba las reacciones de Richard, y toda la situación comenzaba a intrigarle aún más. Ahora le tocaba a Alicia inventar una excusa. En ese momento, la emperatriz entró en la sala de juntas, ya que ella sería quien llevaría el resto de la investigación. Ahora Vivian comenzaba a preocuparse, pues podría no salir ilesa. Primero, Eleonora señaló que Alicia había actuado de forma inaceptable, pero Vivian no fue mejor, causando un escándalo. La chica comenzó a indignarse, la habían ofendido injustamente y por partida doble. La primera vez fue en la mañana, cuando Vivian iba al jardín y Alicia le bloqueó el paso y la golpeó. Pero Eleonora ya lo había verificado todo, y el jardinero contó que las chicas no habían tenido contacto. Al escuchar esto, Vivian cambió su declaración, diciendo que había ocurrido por la tarde. Es más, el golpe fue tan fuerte que tuvieron que llamar a un médico. Siendo así, también podrían llamarlo ahora. En ese instante, Alicia comprendió que Vivian había caído en la trampa de la emperatriz. La emperatriz exigía un médico, alegando que las amigas de la joven podrían ser parciales. El canciller saltó a defender a su hija. El juicio era injusto porque Alicia era amiga de Eleonora. La emperatriz lo ignoró y le preguntó a Vivian si se atrevía a acusar a gente que trabajaba en palacio. Al notar el error de su hija, el canciller intentó convencer a Eleonora de que Vivian no quiso decir eso. El emperador interrumpió la discusión. Él sabía cómo comprobar las palabras de Vivian. Propuso que Alicia golpeara a Vivian con toda su fuerza para ver qué sucedía. Pero como nadie quería hacerlo, el emperador prohibió que una hija Manners entrara al palacio como concubina hasta que Maud diera a luz. Hasta nuevo aviso, Vivian no se dejaría ver en la alta sociedad, y Richard y Alicia debían casarse lo antes posible. Esa era su voluntad. Era solo la punta del iceberg. El emperador está intrigado y no dejará en paz a Alicia. Será mejor que evite a la emperatriz por un tiempo. En ese preciso instante, el marqués Lane se acercó a ellos. Resulta que fue el padre quien le contó a Richard sobre el incidente y le pidió que viniera.
Y encima, el hombre estaba contento de que todo terminara bien hoy. Eso sonó casi como un elogio. Voldemort comprendía que su hija actuó correctamente. Las palabras no habrían servido para limpiar su nombre en esta situación. Después de esto, la pareja decidió irse a casa, pero el duque repentinamente se sintió mal. Por eso, Alicia lo sujetó de la mano. Mejoraba, pero muy lentamente, ya que el ruido en su cabeza era ensordecedor. Pero, junto a Alicia, siente que puede soportar absolutamente todo. De repente, Richard cambió la conversación al tema de los amigos. Y resulta que Alicia no tiene ninguno, aparte de los amigos del infierno. En ese instante, Alicia recordó que su padre la invitó, pues Marine quiere verla. Al interactuar con su madre, Alicia ampliará su círculo y hará nuevos contactos. Por eso ahora hasta Ricardo la veía con lástima. Incluso él tenía amigos. Pero zanjaron el tema, y ella actuó normal un tiempo para que el emperador la dejara en paz. Un día, Alicia entró a la perfumería de Catherine. Buscaba un regalo para la emperatriz, y Catherine le sugirió unas velas aromáticas. O también podía comprar un aroma nuevo, que aún no había salido a la venta. Mientras Catherine envolvía el perfume, respondía a las preguntas de Alicia, diciendo que en la capital era muy difícil hacer amigos. Pero Alicia no debía preocuparse, pues todos hablan de ella, y pronto la invitarán a recepciones. Días después, tuvo una charla con Ricardo, quien descubrió que había tirado una invitación a su nombre. El duque no creía que su prometida hubiera tirado la invitación de Josefina. Él pensaba que la joven debía aceptarla. Era una buena oportunidad para conocer gente nueva y hacer amigos. Además, su ex prometido se comprometió con la amada sobrina del emperador. Siendo así, Alicia se rindió y decidió aceptar la invitación. Así que, en el salón del clan Kefir, esperaban la llegada de la futura archiduquesa. Las damas intentaban predecir quién superaría a quién. Alicia Vivian o Vivian Alicia. Vivian no deseaba conocer a Alicia, pero las órdenes imperiales no se discutían. En general, la joven debía estar contenta de que no la expulsaran del clan. Ahora debía hacerse amiga de la futura archiduquesa, y en pocos minutos, todas las conversaciones cesaron, pues llegó la causante de todo. Todos esperaban el encuentro de Alicia y Josefina. Alicia entró en acción de inmediato y demostró un gran conocimiento de etiqueta. Al principio todo iba bastante bien, pero en cierto momento Josefina notó el vestido de su rival, ordenándole que nunca, bajo ninguna circunstancia, volviera a ponérselo. Todos esperaban una explosión de ira, pero Alicia aceptó esa exigencia. Es más, Alicia comenzó a disculparse, ya que no sabía que Josefina había elegido al mismo diseñador para su vestido. Tal comportamiento sacaba de quicio a sus oponentes. Josefina no tuvo más remedio que moderar un poco su furia. Alicia, por su parte, irradiaba amabilidad y cortesía. Sin duda, nadie reconocería ahora en el ángel Alicia a la muchacha testaruda. Así que Josefina decidió darle un tour personal por el salón. En realidad, Alicia sentía pena por esa chica. Su vida se complicaría mucho por su culpa. En un momento, Josefina miró a la protagonista y notó que estaba llorando. Pero eran detalles menores. En una hora, Alicia era el alma de la fiesta. Llegó la noche, y Richard fue a buscar a su prometida para llevarla a casa. La reunión fue un éxito. La chica aprendió mucho y quería compartir ese conocimiento con su prometido. Sonaba bastante intrigante y curioso. En ese instante, Josefina se acercó y les contó que le había enseñado a Alicia a montar a caballo. Y aunque el duque y Alicia actuaban con mucha reserva, a los ojos de la rubia parecían tórtolos enamorados. Por eso quiso separarlos, pero no lo logró. Josefina creía que Richard, como miembro de la realeza, ni siquiera podía tomar la mano de su prometida. Pero al duque no le importó. Se despidió cortésmente de todos, agradeciendo su hospitalidad. La pareja regresaba a casa. Richard le informó a la chica que él había difundido los rumores que ella solicitó. Daba la impresión de que el duque sospechaba de sus hermanos en relación a sus problemas. Pero por ahora todo eran conjeturas. Alicia sabía con certeza que Lady Goggins daría a luz a una hija hoy. Cayó la noche, y caballeros con antorchas llegaron a la residencia del archiduque. El emperador exigía que Richard se preparara de inmediato y se dirigiera al palacio. El duque y Alicia ya estaban listos, por lo que fueron con ellos sin oponer resistencia. Roderick acompañaba a su señor, y le informó que el emperador estaba reuniendo a los miembros de la familia en el palacio interior. Y todo porque el parto de Lady Maud se había adelantado, por lo que el emperador tenía sus dudas. El palacio era un hervidero,
El emperador acababa de entrar en la sala de partos. Justo en ese instante, Richard y Alicia llegaron apresuradamente. El emperador estaba terriblemente preocupado por la madre y el niño. Se veía por la puerta entreabierta. El panorama era desalentador. Quizás debían prepararse para un funeral. El tiempo se arrastraba, y por fin el emperador salió de la sala de partos. El emperador ordenó a los caballeros levantar el asedio de la casa del marqués y convocarlo al palacio. Al hombre le pidió a la emperatriz que fuera a sus aposentos a descansar, ya que no podrían ver al heredero hasta mañana. A sus hermanos, en cambio, les ordenó no alejarse demasiado. Alicia esperaba algo así, pero aún así se sentía moralmente agotada. A pesar de todo, estaba segura de que todo saldría bien. Richard se preguntaba cómo Alicia sabía todo eso. ¿Por qué daba la información a cuentagotas? Pero ella ya no lo escuchaba, pues estaba profundamente dormida. Ahora se veía tan indefensa, así que Richard la cubrió con su abrigo y la observó. Cómo deseaba tocarla, sabiendo que ahora era la única oportunidad para hacerlo. Cayó la noche y alguien decidió colarse en el palacio. Aunque no iba a ser tan fácil, los guardias detectaron al intruso de inmediato. El hombre huía tan rápido de los guardias que no vio al hermano del emperador y chocó con él. Esto permitió a los guardias atraparlo, mientras el chico suplicaba entre lágrimas que alguien saliera a una cita con él. De pronto se reveló que venía a una cita con Maud, pero esto quedó en secreto, y todo el imperio celebró el nacimiento de la heredera. Alicia también estaba en la celebración, pero no compartía la alegría. Todos decían que la princesa tenía los ojos del emperador, y él agradecía a Lady Maud por la heredera. El nacimiento de la niña fue un trampolín hacia un futuro brillante para la mujer y su familia. Pero no todo podía ser tan perfecto, y el conde Esteban interrumpió la idílica escena sin ser invitado. Al final, decidió contarle a su hermano mayor que un intruso había entrado en la habitación de su concubina. Es más, el hombre arrastró a ese mismo intruso con él, y el chico no dejaba de llamar a su amada Maud. El chico lloraba y no entendía cómo la chica podía ser tan cruel y abandonarle. ¿Acaso lo había elegido al emperador solo por su estatus? Si se amaban, juraron estar juntos para siempre, y todo esto podría considerarse una locura si no hubieran encontrado un pañuelo con las iniciales de la chica, y ella le había dado un colgante con su nombre. La situación era crítica, la chica callaba, el conde echaba leña al fuego y el emperador perdía el control. ¿Quién dudaría que Lady Maud negaría todo en cuanto recuperara la conciencia? Solo Alex ignoraba la furia del emperador. Seguía llorando, comprendiendo que el bebé en brazos de la joven podría ser suyo. Rator no aguantó más y ordenó a su hermano que sacara a Alex de la habitación de inmediato. Él también abandonó los aposentos de la muchacha, llevándose consigo a la princesa. Por eso, en el banquete, Rator tampoco se divertía mucho, pero debía mantener la compostura. Estaba distraído, e incluso tardó en darse cuenta de por qué Richard lo felicitaba. El emperador pensaba que su parentesco con la princesa no estaba probado, y sospechaba que su hermano lo sabía. Richard admitió haber escuchado rumores, aunque Rator ya sospechaba algo parecido, pero no esperaba que sucediera así. En ese momento, el asistente del emperador irrumpió en el salón. Había registrado los aposentos de Maud y encontró el fatídico colgante. Y así termina esta historia. Richard y Rator casi se declaran enemigos por esto, pero hoy todo se resolvió bien para ellos. Pero lo más probable es que el emperador ejecute a Alex, lo que obviamente entristecía al duque. Y no se trata de nobleza, sino de que Richard, al enterarse del escándalo, habría matado al criminal en silencio para no preocupar a su hermano. Ese era su defecto, no veía el trasfondo político de la situación, por lo que era mejor que el emperador decidiera todo. Después de ese día, Dorotea fue reconocida como hija del emperador. Su padre biológico fue asesinado y su madre encerrada en sus aposentos por el resto de sus días. Todos estaban contentos, y a quien no lo estaba, nadie le preguntó su opinión. Mientras tanto, Alicia se dio cuenta de lo cansada que estaba de resolver problemas con el escándalo. Todo porque el emperador tiene un mar de amantes. De repente, recordó que, en el pasado, Richard también se vio envuelto en un escándalo amoroso con la vizcondesa Ruar. Siempre pensó que eran solo rumores, pero cuando salía de su propiedad, vio que él también se preparaba para ir de visita. Y se reunirá con el vizconde Recar, lo que significa que la vizcondesa también estará allí. Ya no era posible ignorar los rumores que podrían ser ciertos. Bordar para ordenar sus pensamientos tampoco estaba funcionando.
Así que le pidió a Judith que consiguiera toda la información sobre el vizconde y la vizcondesa Ruard. Mientras tanto, Richard llegó a la reunión. El joven se acercó a la cama de la mujer y besó su mano. La mujer confesó que lo había extrañado muchísimo, y ese sentimiento era absolutamente mutuo. Judy llegó justo a tiempo con un informe para Alicia. Había encontrado algo interesante. En ese momento, la chica se imaginó una escena donde su duque abrazaba a otra. Si es así, y ama a otra, entonces entiende por qué no quiere casarse con ella. Pero por alguna razón, como Romeo y Julieta, no pueden estar juntos. Pero no era exactamente así. El vizconde Ruard no gobierna Turen. El emperador se ocupa personalmente de esa ciudad. ¿Pero qué tiene que ver con su pregunta? ¿Será que la vizcondesa es amante no de Richard, sino de Rator? Aunque esa suposición también estaba errada, pues la vizcondesa tiene sirvientes del templo. Y no de cualquier templo, sino del templo principal. Esos escribas son los únicos autorizados a trabajar con la familia imperial. Entonces, la pregunta era, ¿quién es Lady Ruard? Judy pensó que pudo ser una concubina del anterior emperador, pero todas se enfermaron y murieron. Mientras tanto, la vizcondesa se quejaba de que Richard no la visitaba desde hacía mucho. El emperador también se olvidó de ella, pero lo perdona porque es muy dulce. Richard comprendía que la situación de la vizcondesa era crítica. La doncella lo confirmó en silencio. La vizcondesa le rogó al duque que cuidara de su hermano, y Alicia quedó en shock al saber que la vizcondesa tenía más de 80. Judith no pudo infiltrarse en el templo, pero preguntó a la gente de la zona y lo confirmaron. Lo más raro es que la vizcondesa parecía tener 80 años hace 10 y hasta 20 años. Mientras tanto, Richard no pudo soportar estar cerca de la vizcondesa y huyó, pero se detuvo y escuchó a una doncella decir que los síntomas de la enfermedad aparecieron hace unos 2 años. Si esto pasó hace tanto, ¿por qué nadie le dijo nada? Todo porque la vizcondesa nunca olvidó a Richard, y solo en los últimos 6 meses las cosas empeoraron drásticamente. Recordó el día en que su padre se casó con esa mujer. Tendría unos 7 años entonces, y se alegró de que una mujer tan hermosa fuera su madre. Entonces, Richard no se imaginaba que su esposa huiría tras la boda, así que corrió tras su carruaje. Pero la belleza había desaparecido por completo. En la ventana vio a una anciana. Era la maldición Tezán. Mientras tanto, Alicia recibía una carta de su prometido, rechazando otra vez una cita. Pero ella no se rinde fácil, así que decidió lograr esa reunión por caminos alternativos. Uno de los caballeros corría hacia el duque con un nuevo mensaje. Resulta que Richard había recibido una invitación del marqués Lane, pero además de él, la lista de invitados solo incluía a los solteros más cotizados del imperio. No pensaba responder a tales provocaciones, y tampoco iría a ningún lado. No estaba precisamente de humor para nada después de semejante noticia. No pensaba discutirlo con sus caballeros, pero sí necesitaba urgentemente descargar su frustración. Mientras tanto, Alicia sonreía dulcemente a otro, coqueteaba y bebía vino. Era deslumbrante, un huracán de encanto. En el fondo, creía que era una broma, pero su padre se superó. Reunió a todos sus ex, y entre toda esa multitud, Voldemar se sentía como pez en el agua. Pero Alicia no cedería. Planeaba resolver todo rápido e ir con su prometido. El primero en recibir su atención fue Lord Albert. Y así, uno por uno con cada galán que su padre invitó a la recepción, hasta que se acercó otro. Era raro. Creía haber atendido a todos, hasta que este hombre apareció, y este joven inesperado era Pierre Gayke, que se preparaba para ser nombrado caballero. En ese instante, Voldemort reapareció en el salón, invitando a todos a pasar a la mesa. Era extraño que Pierre asistiera a esta cena. Se suponía que debía casarse con Josefina Lilin, pero su matrimonio no durará mucho ni será feliz. Al final el joven asesinará a su esposa. Solo que, como Alicia ya había cambiado un poco el curso de los eventos, Josefina ahora estaba comprometida con su ex prometido, Gregory Barker. La cena comenzó, y Alicia tuvo que seguir las reglas de su padre. Sin embargo, no pudo resistirse a lanzarle una indirecta, llamando a su padre casi el peor aristócrata de la historia. La comida terminó. La chica se hizo a un lado, pero Harry no la dejó estar sola. Y justo en ese momento, las puertas se abrieron y Richard, visiblemente cansado, entró al salón. Todos se inclinaron en reverencia ante él. Nadie esperaba que llegara a tiempo a la recepción. Sin embargo, el marqués intentó ocultar su decepción tras su característica sonrisa falsa.
Era obvio que el duque sentía celos de tantos hombres solteros alrededor de su prometida. Alicia no creía ni una palabra del cuento sobre los celos. Richard la evitaba, pero su expresión y sus palabras revelaban que se preocupaba por ella. ¿No se le escapó que la novia lucía radiante, pero se arregló para todos esos hombres? Le molestó muchísimo. Iba a sacarla de ese nido de comportamientos inaceptables y mala compañía. Así que la sacó del salón, dispuesto a escoltarla hasta su mansión. El duque necesitaba entender qué había sucedido antes de su llegada. Alicia no sabía qué responder. Se habían negado tanto tiempo, y ahora él estaba ahí. Asumió que había venido porque sufría mucho y necesitaba consuelo. Estaba segura de que, en otras circunstancias, no habría dejado sus asuntos para correr a verla. Era doloroso admitir que él solo aparecía en su vida cuando sufría y se sentía mal. Si lo piensas bien, siempre interpretó ese papel, así que ahora debía seguir con él. Cuando de repente la chica soltó bruscamente sus manos. Quería algo de romance, no un cálculo, pero tuvo que seguir las reglas del duque y pidió las píldoras blancas de Tessen por su ayuda. Fue inesperado, pero Richard accedió a darle ese regalo. Triste, pero su relación con Richard no avanzó, mientras que con Albert todo iba viento en popa. Constantemente hablaban de diferentes tipos de hierbas. Al día siguiente, Alicia recibió un regalo de su majestad, un cofre lleno de joyas. Sin embargo, 2 huecos estaban vacíos en el cofre. Esto significaba que la concubina imperial estaba embarazada, aunque Alicia no se sorprendió. Es más, recibió una invitación a una recepción en el Gran Teatro, a la que no quería ir en absoluto, pero no podrá evitarlo, ya que la celebración era por el nacimiento de la princesa Dorotea. Y entre toda esa multitud, la chica se sentía extremadamente incómoda. Quería escapar a la primera oportunidad, pero Richard se materializó a su lado. El joven no entendía por qué su prometida estaba sola y apartada. Quizás se sentía mal y necesitaba ayuda. Ella estaba perfectamente, pero el duque no se encontraba en su mejor momento. Y para ayudarlo un poco, la chica lo invitó a un baile lento. Por un lado, parecía un poco extraño que la chica lo invitara a bailar, pero él aceptó su propuesta con alegría. Alicia no esperaba este giro de los acontecimientos, pues pensaba que Richard no sabía bailar. La música empezó a sonar y la pareja se lanzó al baile. Una vez más, el duque la sorprendió, porque bailaba de verdad de forma excelente. No es raro, era de la realeza, y menos que le cedieran la pista. Alicia vio el momento perfecto para sonsacar a Richard sobre la vizcondesa Roard. Le preocupaba su relación, pero era innecesario. No había razón para angustiarse. Además, el hombre no quería tocar el tema bajo ningún concepto, ni ahora ni nunca. No iba a alimentar su curiosidad esta vez. Zanjó el tema y el baile a la vez. Alicia estaba demasiado furiosa como para articular palabra, así que simplemente se marchó, y Richard ahora se daba cuenta de su error. Se dejó llevar. Sabía que debía seguirla, pero sus pies parecían atornillados al suelo. Mientras tanto, la chica se desahogaba en el balcón. Lo que no esperaba era que el duque la siguiera, aunque se le veía fatal. El hombre intentaba pedirle perdón, pero la enfermedad era más fuerte y perdió el conocimiento. La situación era crítica. Era obvio que se aferraba con todas sus fuerzas, pero ahora el dolor era insoportable. No oía palabras, no controlaba su cuerpo. No es extraño que cayera sobre la chica, derrumbándola en el sofá. A todo esto se sumó una fiebre muy alta. Sin embargo, lentamente comenzó a reaccionar. Tenían que regresar al salón con los invitados. Pero luego cambió de opinión. Era mejor irse a casa. Esto no pinta nada bien. Así que Alicia le ayudó a levantarse, rogándole que aguantara un poco más. Su partida no pasó desapercibida. El hombre no aprobaba que la pareja se fuera junta. Por otro lado, estaban comprometidos. Por lo tanto, es lógico esperar que Richard sienta algo por la chica. Es muy probable que así fuera. Ahora el duque lamentaba haber arruinado la noche de Alicia y haberla ofendido. Pero ahora eso no importaba. Ella estaba demasiado preocupada por su estado. Ella lo tocaba como siempre, solo que esta vez sus toques no funcionaban. Solo quedaba una salida, y Alicia besó a Richard. El beso fue corto, pero al menos el hombre comenzó a respirar con más regularidad. Su mirada se volvió más lúcida, y la chica le informó que iban a la mansión. Y entonces, una confesión de amor escapó de sus labios. Y ese sentimiento había arraigado tan profundamente en su corazón que temía la partida de la chica más que a las bestias infernales. De repente, cayó en un sueño. Sonaban las campanas y estaban sentados en una hermosa habitación con trajes nupciales.
Era hora de firmar el contrato matrimonial y su hermosa firma fue la primera en aparecer en el documento. Ahora era el turno de Alicia de entrar oficialmente en su familia. Ella dudaba en firmar, y su voz interior gritaba que no lo permitiera. Pero ya estaba hecho, y sus firmas adornaban el documento. Y al instante, no veía el rostro de su esposa, sino un esqueleto en su vestido. Así fue como despertó en la cama junto a la chica. Pero el sueño no lo abandonaba, y Richard aún veía la cabeza del esqueleto. Eso pondría nervioso y un poco loco a cualquiera, pero ocultó sus emociones tras la pregunta de qué hacía ella en su cama. Ahora era el turno de Alicia de ofenderse, pues daba la impresión de que Richard no recordaba lo de ayer. El duque recordaba haberse desmayado, pero también recordaba haberle pedido a la chica que guardara el secreto de que su dolor se aliviaba con su tacto. Porque si el emperador se entera, lo obligará a casarse con Alicia mañana mismo. Ella no entendía qué tenía de malo, si están comprometidos y se casarán tarde o temprano. Pero Richard no pensaba casarse con Alicia, precisamente porque le gustaba. Eso sonaba sumamente extraño y poco convincente. Entonces no imaginó sus palabras en el baile. Pero no habrá boda. ¿Será por la vizcondesa Roard? Y Richard se hundía aún más, proponiéndole estar con él, pero sin casarse. Alicia no creía el cuento de que era por ella, pues le ofrecía ser eterna novia, y la esposa sería otra. Por lo tanto, el duque debe inventar una razón de peso para no tomarla como esposa, si la ama. Pero el hombre no pensaba decir la verdad, pues si lo hace, no podrá dejarla ir. Esto enfureció a Alicia. No creía que el hombre desconfiara tanto de ella. Pero no era exactamente eso. Así que Richard prefería ser un cobarde antes que sincerarse. A pesar de todo, la chica intuía que arriesgaba su vida, pero ver el sufrimiento del duque y su vida desde fuera era aún más insoportable. Por lo tanto, jamás permitiría algo así. Sí, Alicia también guardaba un secreto, así que estaban en la misma situación. En general, no era quien para juzgarlo, pero él debía entender que ella tampoco era una santa. También tenía un secreto. Por eso, está dispuesta a proponerle una apuesta para descubrir los secretos del otro. Además, hace tiempo que adivinó el suyo. Debe casarse con una mujer que absorba todo su dolor. Pero incluso si es así, está dispuesta a convertirse en su esposa el próximo año. Tras lo cual, besó al hombre, llamándolo un tratamiento banal, avergonzando a Richard hasta el extremo. Pero no se apresuraba a confesar su amor. El duque no esperaba que la chica no lo amara. Mientras tanto, en el palacio, el emperador y sus hermanos discutían el futuro matrimonio del menor. Era interesante que la pareja se hubiera ido a casa a toda prisa en el carruaje imperial. Esto era justo lo que se necesitaba, y la chica pronto cumplirá 20, así que debe ser más insistente. Pero Richard también debía apresurarse, ya que estaba siendo atormentado por una maldición, y entonces el emperador tendrá todas las cartas en la mano. Daisy llamó a Alicia y le informó que el duque le había enviado un regalo. La chica estaba entrenando y parecía un poco sorprendida por tanta generosidad sin motivo. Sin embargo, tenía curiosidad por ver el regalo, que era exquisito, aunque para gustos particulares. En un momento, Alicia pensó que el duque no tenía gusto o no entendía a las mujeres. Pero ella no es una mujer común, y supo apreciar el encanto de las armas. Además, era una copia exacta del arma que usaba el mismísimo Richard. Pero además del arma, el hombre también envió una carta. Richard le pedía que lo acompañara a una competencia de caza. Alicia no pudo responder de inmediato, así que pidió un momento para decidir. Sin embargo, aceptó acompañarlo, y ahora releía la carta. Y entonces leyó que le gustaba al duque, así que respondió que él no le gustaba. Pero eso solo lo enfureció, y no pensaba rendirse hasta ganarse su afecto. Por eso volvió a enviar a Juan con Alicia, y llegó con una carta y un nuevo regalo de Richard. No era el primer regalo así, pero tenía un lugar de honor en su muro de obsequios. Llegó el día de la cacería, donde ya se habían reunido muchos aristócratas. Alicia no esperaba que fuera tan grande, y que las parejas coquetearan tanto. Pero esto la llevó a pensar que quizás debió preparar un regalo para Richard. En ese momento, se le acercó el marqués Lennox con su acompañante. La chica hizo una reverencia, pero era innecesario, ya que eran casi familia. La acompañante del hombre también sonreía, diciendo que tenía un regalo para ella. El hombre se fue a sus asuntos, y su acompañante se quedó charlando con Alicia. Escapar de la esposa del marqués era imposible, por mucho que lo deseara. Todos la consideraban una mujer bondadosa, a pesar de toda su riqueza.
Pero en realidad era difícil encontrar a alguien más ambicioso. Soñaba con hacer emperador a su hijo y hacía todo para lograrlo. Y ahora Alicia caminaba sobre hielo fino y se hundió bajo el agua, porque la mujer sintió que la había insultado. Alicia no esperaba que la mujer revelara su verdadera cara en público. Y si lo piensas bien, todo esto fue de lo más inesperado y extraño. Es más, la mujer le pidió a la chica que fuera extremadamente cuidadosa con sus palabras y acciones. En ese momento, Roderick se apresuraba hacia Alicia. El hombre iba a escoltar a la chica hasta la tienda privada de su señor. Todo iba bien, cuando de repente el caballero empezó a comportarse de forma extraña, como si fuera mejor que él se reuniera primero con el duque. Sin embargo, llevó a la chica a su destino. Richard, como siempre, estaba concentrado y examinaba unos documentos, cuando se giró al oír la exclamación del asistente. Alicia guardó silencio, fijándose en los documentos que sujetaba su prometido. Al notar su maniobra, el hombre impidió que le arrebatara los papeles, pero la chica comprendió que era su carta, donde preguntaba por el tratamiento. El problema es que lo escribió sin pensar en el último tratamiento del duque. Ahora, recordando aquel inocente beso, se quedaba sin aliento. Además, esa frase se entendía como una proposición de besos. Quería hacerla trizas. Pero quitarle el material comprometedor no funcionaba con honestidad, así que recurrió a trucos femeninos. De pronto, Alicia tropezó, y si Richard no la hubiera sujetado, habría caído. Entonces, mirándola fijamente, el hombre besó su mano, admitiendo que le vendría bien un tratamiento. La chica entendió que sufría y no bromeaba. Por eso lo abrazó con fuerza. Ella pensó que ese contacto debería ser suficiente para que él se sintiera mejor. Sí, él mejoró, pero aún sentía confusión y decepción porque no hubo beso. Después, Alicia contó que se encontró con la esposa del marqués Lennox y que claramente no la quiere. Richard no se sorprendió, diciendo que ese matrimonio solo tiene un hijo. Pero hay un problema con la transmisión del título. Todo está en manos de la familia imperial, lo que puede desestabilizar la posición de la mujer en la sociedad. Y deben pasar aproximadamente 9 años para que el niño reciba sus títulos. En ese momento, Roderick asomó la cabeza en la tienda, diciendo que era el turno de Richard de demostrar sus habilidades. Alicia decidió esperarlo en su tienda, cuando de repente escuchó voces desconocidas que hablaban sobre una persona de la nobleza. En la tienda, el hermano del duque hablaba con su acompañante y le prometía volver en 3 días. A Alicia la consumía una ira justa. ¿Acaso no estaba con su marido? Si todo estaba bien en casa y él no está ocupado, ¿como para irse a descansar 3 días? En el futuro, este hombre será la mano derecha del emperador en la arena política, pero como marido, ha fracasado estrepitosamente. Ni siquiera piensa en cenar con su esposa. Es más, encontró tiempo para cazar, caballeros, torneos y amigos, pero no tiene una hora para su esposa. Aunque magnánimamente le permitió invitar a sus propios amigos, solo que ella no tenía ninguno. En el pasado, Alicia se parecía a esta joven, por eso entendía sus sentimientos. Ella, al igual que la desconocida, se escondía y encontraba consuelo en los libros. Mientras tanto, el hombre se preparaba para ir de casa, y le ordenó a su esposa encontrar al menos un amigo hoy. Alicia también escuchó esto, y odiaba cada vez más a ese hombre. La esposa del hombre se quedó sola, y parecía muy triste. Por eso, Alicia decidió ayudarla y presentarse. Durante el saludo, la chica notó que su nueva conocida estaba embarazada. ¡Qué curioso! Se suponía que Lady Paulina daría a luz en 9 años. Resulta que ya tenía 5 meses, pero la familia imperial prohibió anunciarlo. Si nadie oyó hablar de este bebé en el pasado, es lógico que algo malo pase hoy. Por eso, Alicia decidió impedir que el destino le arrebatara el bebé a esta dulce chica. Y para lograrlo, necesita estar cerca de Paulina todo el tiempo. Paseaban, charlaban y disfrutaban de la compañía mutua. En ese instante, Alicia vio a Juan y lo llamó, pues olvidó darle instrucciones. Resulta que le pidió a su prometido que le asignara caballeros como guardaespaldas. ¡Juan es uno! Alicia también le pidió al caballero que ordenara al resto patrullar el área. Paulina estaba asombrada, pues los caballeros no la obedecían, la ignoraban o hacían todo a regañadientes. En ese momento, Alicia escuchó un silbido que asustó a los caballos. Y esto ya era un problema. Así que Alicia reaccionó rápido y montó un caballo. Los caballeros, mientras tanto, intentaban atrapar a los caballos enloquecidos. Pero la chica pensaba actuar de forma más drástica.
Justo entonces escuchó el grito aterrorizado de Paulina. Era imposible escapar y salvarse del caballo que corría hacia ella.